Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?», porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados?». Respondió Jesús y le dijo: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente el Padre busca a los de esa clase para que le adoren. Dios es un espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y con verdad». Esta conversación está registrada en el capítulo 4 del libro de Juan. Tiene muchos detalles muy reveladores acerca de Dios, qué es Dios, qué cualidades busca Dios en una persona para escogerle y que le adore, si significa algo para Dios un lugar físico concreto para adorarle, e igualmente si significa algo para él un sistema de creencias particular. Revela que hay verdaderos adoradores, y entonces por exclusión, y aunque no lo mencione, revela por tanto también que hay falsos adoradores. Pero quizás el inciso más importante es, como he dicho al principio, que podemos afirmar que Dios es un ser que efectivamente busca hasta encontrar determinadas cualidades en una persona para atraerlo a él. Aunque he leído la conversación completa, tal conocimiento y tales respuestas se desprenden tan solo en 4 versículos, del 20 al 24. Este es el poder de este libro extraordinario, capaz de transmitir semejante información en tan solo un párrafo pequeño, y el poder del habla de un hombre inigualable en toda la historia del mundo. ¿Y por qué es inigualable? Porque de nuevo, él mismo, dirigiéndose a los judíos, les dijo no mucho después de esta conversación con esta mujer en el capítulo 8, «Ustedes son de abajo y yo soy de arriba», dejando bien claro que su origen no era estrictamente humano. Jesús no es un profeta más, no es un hombre más, no es un revolucionario que tuvo éxito en su tiempo, ni semejantes teorías que van encaminadas a humanizar a Jesús. Jesús ejecuta milagros y hace cosas en contra de la naturaleza y en contra de la lógica humana. Es capaz de discursar ante personas que quedan atónitas, sin recibir ninguna educación en ninguna escuela griega o romana, pues venía de una familia judía absolutamente pobre y sin pertenecer tampoco de origen a ninguna escuela rabínica, que eran en las escuelas judías de su tiempo, donde las personas recibían instrucción religiosa. Tiene éxito y grandes muchedumbres, según los evangelios, al final de su existencia, comenzaron a seguirle. Si no hubiesen existido los milagros, es imposible que Jesús hubiese comenzado algo nuevo en aquel tiempo. Imposible. Sus primeros discípulos, tras la muerte de él, y que se contaban como un pequeño grupo, habrían vuelto a sus trabajos y a sus vidas seguro,
seguro. Y el mensaje de él habría permanecido en aquel pequeño grupo de hombres que se escondieron de miedo cuando ejecutaron a su maestro, y en una generación apenas tanto el mensaje como su figura habrían desaparecido. Por tanto, los milagros, y esto lo sabemos a través de todos los relatos de las Escrituras, tienen un objetivo y un fin: respaldar la autoridad divina de la enseñanza que se enseña, respaldar al hombre o a la mujer que lo hace. Y la autoridad divina, por tanto, porque procede de Dios, es incuestionable. Por eso sus enemigos, los fariseos y los sacerdotes, cuando ven que la gente empieza a seguirle, no niegan los milagros que ejecuta, porque llegan hasta hablar y a interrogar a gente sanada de enfermedades incurables y por tanto ven el milagro en sí. Por lo tanto, como no los pueden negar, empiezan a razonar qué haremos porque este hombre ejecuta muchas señales. Esta frase está en el capítulo 8 de Juan, y cómo empiezan a razonar de hacer un complot por el miedo a perder su posición de poder y de autoridad que ellos tenían. Pero 2000 años después, ese mensaje sigue y está escrito en las Escrituras, que son otro milagro, por cierto, porque la oposición que este libro ha suscitado a lo largo de toda su existencia, la lógica nos diría que habría desaparecido no mucho tiempo después de haberse escrito. Por tanto, es necesario de nuevo recalcar la autoridad divina de las Escrituras, y por supuesto la de Jesús mismo, pues para responder todas las preguntas, y de hecho para responder la pregunta crucial que trato en este audio, es crítico y esencial darle a Jesús la autoridad y la suma importancia que de hecho Él tiene. Porque tan grande es la figura de Jesús, que Pablo en el inicio de su carta a los Hebreos dice literalmente que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros antepasados por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. De modo que, aunque ya mencioné estas palabras en el audio anterior acerca del origen divino de las Escrituras, es necesario recalcar de nuevo que para responder a la pregunta de qué es en el fondo la religión, y en mayor medida si Dios tiene una religión como medio para relacionarnos con Él, o sintetizándolo mucho, si Dios mismo es una religión, hemos de acudir a su Hijo, porque no por una idea de ningún hombre, sino por un mensaje explícito de todas las Escrituras, claramente entendible y sin posibilidad de interpretación humana alguna, y particularmente a través de todas las Escrituras griegas, se puede afirmar que es Dios quien ha establecido que su mismísima naturaleza e imagen esté plenamente desarrollada en la figura de su mismísimo Hijo, por medio de quien ha creado todas las cosas. Y por esto Jesús mismo puede decir, como está registrado en el capítulo 11 de Mateo, que todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por tanto, son las palabras de Jesús y su enseñanza las que nos dirigirán inevitablemente a la respuesta de si Dios está representado por una religión o, por emplear un término más amplio, una religión verdadera, ya que el número de confesiones y de religiones hoy día es abrumador. Sus palabras, su enseñanza y posteriormente, por supuesto, qué modelo de adoración habría tras su muerte, deducido igualmente por las cartas y los escritos de sus discípulos, los que en algunos casos estuvieron con él y vivieron con él, porque evidentemente no todos están incluidos en este grupo, como fueron por ejemplo Lucas o más sobresalientemente el ejemplo de Pablo, porque en este caso, aunque Pablo no conoció a Jesús, sí tuvo una revelación directa de él, que fue lo que le hizo salir del sistema religioso fariseo, porque él era fariseo, y emprender su vida como cristiano, absolutamente ya al margen, y no ya al margen, sino radicalmente opuesto al sistema religioso judío de su tiempo. De hecho, es perseguido de muerte por este sistema. Y por esto mismo he citado ya desde el primer momento una conversación que a mi juicio es muy reveladora en este asunto. Solo esta conversación me puede dar una guía para encontrar la respuesta,
Desde luego que no, porque ya digo que todo el modelo cristiano original y genuino que había en el primer siglo, es decir, muy poquito tiempo tras la muerte de Jesús, conduce inexorablemente a la misma respuesta. Y fijaos que ahora, por traicionar un poco las palabras que acabo de mencionar, de dirigirse a Jesús como la piedra angular de toda la enseñanza cristiana, es en la mujer y en la afirmación que le hace donde me voy a centrar, aunque desde luego, como digo, es una pequeña traición, pues la respuesta de Jesús es donde se produce el punto de inflexión. Y fijaos que la mujer, siendo samaritana, a ver, pongo un poquito en contexto. A raíz de la muerte de Salomón, el tercer rey de Israel, que mantuvo durante toda su vida el reino de Israel en perfecta armonía, surge en los tiempos de su hijo Rehoboam una guerra civil por una pésima gestión evidentemente de este rey que genera una importante tensión social. De manera que esa guerra civil se traduce en que el reino se divide en dos, el reino de Judá, con su sede en Jerusalén, y el reino del norte, que es el que conserva el nombre Israel. Pues bien, este reino del norte, Israel, acaba por recibir influencias religiosas de la parte de Samaria, y surge la religión samaritana, que se desentendió de la adoración a Dios, o por decirlo de alguna manera, si no se desentendió del todo, introdujo una especie de pluralidad de dioses que obviamente estaban radicalmente en contra de la adoración verdadera de un solo Dios que venía desde los tiempos de Abraham. De manera que este tipo de adoración original y genuina es la que queda únicamente en el reino de Judá, con sede en Jerusalén, y que de hecho presumiblemente era la que se practicaba en la Palestina que Jesús encuentra cuando nace. Yo sé que son muchos datos históricos y es un poco extenso, pero resumiendo, dos sistemas de adoración, el judío y el samaritano. Por eso la mujer le dice: nosotros decimos que es en esta montaña donde se debe de adorar, pero ustedes dicen que es en Jerusalén donde debe de hacerse. ¿Y por qué digo que estas palabras de esta mujer son muy reveladoras? Porque es exactamente el concepto divisivo que sigue a la orden del día en la mente de la vasta mayoría de las personas. El nosotros decimos, pero vosotros decís; el nosotros creemos esto, pero vosotros creéis esto; nosotros afirmamos que es así, vosotros afirmáis que es asá; nosotros esto, vosotros aquello. Es evidente, ¿no? Pero ahora Jesús dijo: en verdad te digo que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es cuando sigue diciendo esas palabras tan potentes como describe la naturaleza de su Padre, cuando dice: Dios es un espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad, porque Él busca a los de esa clase para que lo adoren. Veo entonces, como el agua cristalina, que Jesús hace una descentralización de cualquier forma de adoración y dirige o apela a una condición interna de la persona, el espíritu y la verdad, de modo que el espíritu como algo intangible y la verdad como una condición interna no pueden materializarse ni organizarse en base a ningún lugar físico, ni en base a ninguna denominación, en base a ningún grupo organizado. Porque estos dos ingredientes no son algo que se pueda organizar, tal y como no se puede organizar el amor, ni se puede organizar la belleza. Por eso Dios mismo dice, en los tiempos en los que sí había un sistema organizado en Israel antes de Jesús, en el capítulo 31 de Jeremías, dice: pondré mi ley dentro de ellos y en sus corazones la escribiré. La armonía del espíritu y verdad de las palabras de Jesús y este texto de Jeremías es incuestionable. Es cierto, y volviendo a la conversación de Jesús, que tras decirlo de ni en esta montaña ni en Jerusalén, él agrega lo de que ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, y que la salvación se origina de los judíos. Con esto último, no estaba defendiendo en sí la religión judía, pues las disputas con los fariseos, que eran los representantes de aquel sistema, fueron frecuentes y de hecho les mostraba una y otra vez sus equivocaciones. Estaba diciendo que primero es imprescindible conocer lo que se adora, y el registro oral y escrito de la historia de Israel y de sus tratos con Dios era de sobra conocido, como también las cualidades del Dios al que los judíos adoraban, puestas de manifiesto en todos los preceptos de la ley. Y segundo,
El plan de salvación de Dios se origina con los judíos. Y por supuesto llega un momento en que Jesús, de origen judío, es quien reúne en sí mismo todo el concepto de la salvación, con lo cual estaba apuntando a sí mismo. Pero entonces, como digo, ¿si hubo un sistema de creencias organizado antes de Jesús? Por supuesto que lo hubo. Pero tiene un principio y un fin muy evidente. El principio comienza con Moisés, después del Éxodo, donde era evidente que la creación de un reino, un país, una nación, exigía la organización de leyes morales y políticas. Es lo que vemos en toda la ordenación sacerdotal y de leyes, no sólo de corte espiritual, sino social y político, que da comienzo Moisés. Pero antes de Moisés, ¿a qué sistema de creencias organizado siguió Jacob, su padre Isaac o su abuelo Abraham? A ninguno. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob eran judíos, ni tan siquiera hebreos todavía. Abraham era de las regiones de Mesopotamia y en todo caso nació y creció entre sistemas religiosos caldeos que él no aceptaba, porque tenía nociones y conocimiento del Dios verdadero, pero no por ninguna religión particular. Y lo mismo su hijo y su nieto. Es a raíz del éxodo de Egipto cuando los 12 hijos de Jacob, mediante sus respectivas familias, son organizadas y educadas bajo los mandamientos que Dios va dando a Moisés en su peregrinaje a lo que hoy después por conquista llegó a ser su país. Y allí ya, hechos como nación, con todas sus leyes sociales, culturales, espirituales y políticas, es cuando llegan a ser un centro organizado de adoración a Dios, con Jerusalén como su capital, como representación de la adoración verdadera. Pero antes de esto, todos los hombres aprobados por Dios, Abraham, Noé, Enoc y remontándonos al mismísimo principio como Abel, no pertenecían a ningún sistema de creencias particular. Cuando Dios escoge a Abraham, por ejemplo, lo escoge porque ve claramente una talla moral incuestionable dentro de él, no por pertenencia a ningún sistema de creencias de un colectivo organizado. Cuando habla de Job, habla de un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, como lo dice literalmente en el comienzo del libro de Job. Cuando habla de Noé, se dice que él era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, como dice el verso 9 del capítulo 6 de Génesis. Así que estos hombres conocían evidentemente a Dios y tenían conocimientos de lo que esperaba Dios de los hombres, bien por testimonio de antepasados suyos o bien por revelaciones. En el caso de Noé, por ejemplo, la integridad que menciona la Biblia era porque conocía el porqué del juicio que Dios se proponía traer, el diluvio, por conocimiento directo, no por ningún sistema de creencias organizado particular. De hecho, las palabras nación o pueblo como sistema centralizado son frecuentemente usadas, por ejemplo, por David en sus escritos, que sí nació bajo una organización propia, con un sistema de creencias diferenciado del resto, pero no son palabras usadas por ninguna de las personas que he mencionado antes, personas que Dios decidió relacionarse con ellas por sus cualidades internas, por su talla moral, por ese espíritu y verdad que mencionó Jesús. Entonces, evidentemente la creación de Israel como nación después del Éxodo, porque hasta la vida de Jacob, insisto que eran simplemente una familia con la que Dios definitivamente actuó, pero familia, no nación todavía, con un sistema de creencias particular, era necesario para mantener la cohesión de un pueblo para conquistar Canaán, formarse como nación y definitivamente el objetivo esencial, que era que lógicamente Jesús, en su venida, tenía que encontrarse con una nación lo suficientemente organizada como para poder actuar evidentemente con un sistema de creencias afianzado. La creación de Israel en conceptos de organización era, por tanto, necesaria. No es asumible que Jesús hubiese nacido en una familia sin pertenencia, sin una educación espiritual mínima en las personas y sin un orden social establecido, donde hubiese lanzado un mensaje al azar a ver quién estaba dispuesto a escucharle. No, se necesitaba un orden, aunque fuera mínimo, donde Jesús pudo crecer y después enseñar. Otra cosa es lo que efectivamente se encontró, que fue un desastre, un país deshecho, con unos niveles de pobreza y analfabetismo importantes, con las personas muy desorientadas espiritualmente y con una cúpula religiosa autoritaria y déspota. Pero nación, al fin y al cabo, donde él, por muy malas condiciones que hubiera, pudo encender aquel fuego que mencionó, ¿no? Cuando dijo: he venido a prender un fuego en la tierra, y qué más he de desear si realmente ya ha comenzado. Por tanto, para ir entrando más en profundidad,
¿Es justa la pretensión que alguien pudiera tener de que hoy día tenga Dios un sistema de creencias particular que le represente, ya que hubo tal modelo organizativo en el antiguo Israel? No. ¿Y por qué no? Porque aquel modelo tiene su fin en el año 70, cuando el general Tito arrasa Jerusalén y destruye el templo, el icono de aquel sistema centralizado. Aquel templo, aquellas murallas, aquellas fiestas anuales que Israel hacía mediante sus fiestas periódicas, el gentío, las voces, los sacrificios, los olores, todo, absolutamente todo se acaba allí. Todo aquel vislumbre físico que la gente habitualmente tenía en torno al sistema de creencias propio de Israel se da por terminado y todo aquello pasa a ser la realidad espiritual de la que Pablo tantas veces habló. La fe, por tanto, ya no era un asunto de ver con los ojos físicos, sino que el templo, las piedras, los sacrificios, las fiestas, todo se contenía dentro de la persona de Jesús, porque Jesús es el sumo sacerdote. Ya no hacía falta más sacerdocio humano, porque todas estas cosas al final fueron, como dice Pablo, una sombra de las cosas por venir, pero que la realidad pertenecía a Cristo. Porque desde el mismo principio Dios ha dado suma importancia al concepto de la fe, de modo que del ejemplo del sistema de creencias particular y organizado que existió desde Moisés hasta Jesús, visible con los ojos físicos, no sirvió, por increíble que parezca, para ejercer una verdadera fe, porque hubo personas que desde el mismo principio en las Escrituras, que aunque viendo, no creyeron. Los fariseos vieron los milagros de Jesús, y mucho tiempo antes muchas personas liberadas de la esclavitud en Egipto vieron con sus mismísimos ojos portentos asombrosos hechos por la mismísima mano de Dios, y sin embargo, por cómo respondieron, por cómo hablaron, por cómo se quejaron, no ejercieron fe. Judas mismo vio hacer cosas a Jesús inimaginables, pero al traicionarlo por dinero, ejerció una verdadera fe en aquel hombre que le pudo haber dado algo mucho más que 30 piezas de plata. Por eso, esa frase que empleamos a menudo de ver para creer, por increíble que parezca, no es cierta. Los enemigos de Jesús, estando ya ejecutado y casi muerto, pasaron por delante de él y le dijeron: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que baje ahora de ahí y si lo hace, creeremos». Fijaos la maldad de estas personas. A otros salvó, dijeron. Ellos vieron los milagros, los vieron, y los que no vieron directamente interrogaron a los que él mismo curó, de modo que tenían la certeza del milagro. Por eso dijeron con sorna: «A otros salvó, a sí mismo ahora no se puede salvar». Si Jesús hubiese bajado, como dijeron, de allí donde estaba clavado, habrían seguido conspirando contra él y sin creer en él. Por eso de ver para creer no se cumple, y sin embargo es el creer en lo que no se ve lo que cuenta para Dios. Y aun así, Él no nos deja sin pruebas físicas que nos da testimonio de Él, porque la mismísima naturaleza hecha por Él, el increíble diseño y el perfecto equilibrio que existe, me habla de una inteligencia superior, y las mismísimas escrituras, que son escritos físicos que podemos leer de hechos históricos y que, como decía en mi audio anterior, nos dejan claro que aunque no veamos cosas, estas cosas sí que existen, son prueba de que nos ha dado testimonio del mismo. De modo que, ¿qué es la religión? Si os habéis dado cuenta, he usado preferentemente la expresión sistema de creencias particular en vez de religión hasta ahora, pero desde aquí en adelante lo empezaré a usar más. Si tuviese que describir la palabra religión con mis propias palabras, sería toda doctrina o enseñanza interpretada de las Escrituras que la distingue del resto y que requiere un cuerpo jerárquico organizado. Me centro sobre todo en las religiones occidentales con denominación cristiana, obviamente, y que es donde quiero hacer hincapié, pues las religiones orientales suelen carecer a menudo de cuerpos jerárquicos y por supuesto están al margen de todo origen en las Escrituras. Por tanto, cuando digo toda doctrina o enseñanza interpretada de las Escrituras, ¿interpretada por quién o por quiénes? Pues evidentemente por la clase o el grupo que ostente la jefatura de la religión particular. Por tanto, hay una, por decirlo de alguna manera, élite que interpreta o explica la Escritura al resto de personas que se someten al criterio de esta clase. ¿Tiene esto base bíblica? Sí,
si la pretensión de autoridad que se hace se realiza reclamando la misma autoridad que tenían los apóstoles de Jesús. De tal manera que una desobediencia a una enseñanza, o un dogma, o interpretación particular de la Escritura, o una parte de ella, o tan solo un texto o un versículo, porque se desobedece la autoridad a una entidad superior, que por analogía es la misma autoridad que tenían los apóstoles en el siglo I, es como si se desobedeciese a Jesús y por extensión a Dios mismo. Pero de nuevo, ¿tiene base bíblica esta cuestión de autoridad? En ninguna parte de las escrituras griegas cristianas, en ninguna parte, se da a entender semejante pretensión de que exista una clase permanente superior que gobierne, interprete y se dedique a la enseñanza sobre otra clase, la mayoría, que están de igual modo permanentemente recibiendo instrucción. En ninguna parte. Los apóstoles de Jesús ciertamente tuvieron un propósito fundacional. Los inicios del cristianismo genuino fue, en parte evidentemente por el testimonio que estas personas dieron y en su mayor parte dirigidas por el poder del Espíritu Santo. Ciertamente se dedicaron a la enseñanza, a la corrección, al fortalecimiento de grupos de personas que aceptaron el mensaje del cristianismo, sí, pero jamás se elevaron por encima de los demás a modo de jerarquía autoritaria. Autoridad sí, no autoritarismo. En el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, Pablo escribió: no es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Quienes lean cualquier clase o cualquiera de las cartas apostólicas percibirán claramente que los apóstoles a menudo fueron, en vez de una clase superior, quienes sufrieron y sirvieron con mucho trabajo y esfuerzo a las nuevas congregaciones que se iban formando. No permanecían estáticos como una sede central de una ciudad particular. En aquel entonces era Jerusalén, en una especie de cuerpo superior, dando instrucciones permanentemente a todos los demás. Únicamente figura un encuentro circunstancial en Jerusalén, uno, por una disputa doctrinal acerca de la circuncisión, que tenía origen evidentemente en las personas de origen judío que seguían sosteniendo que había que seguir cumpliendo este mandato de la ley. Una reunión que se celebró en Jerusalén, evidentemente porque era la ciudad de origen donde la contienda se había suscitado. Pues en Hechos 15 dice que aquellos hombres que empezaron a confundir a los demás bajaron de Judea, por lo que evidentemente era de Jerusalén de donde venían. La carta a los Gálatas de Pablo es muy ilustrativa y didáctica en cuanto a arrojar luz de si había en Jerusalén alguna especie de cuerpo de autoridad permanente y en cuanto a cómo conoció él el cristianismo, hablando también de en qué lugar debe figurar la autoridad humana contra la autoridad divina. Los capítulos 1 y 2 dicen: Pablo, apóstol ni de parte de hombres ni mediante algún hombre, sino mediante Jesucristo y Dios el Padre que lo levantó de entre los muertos. Explico esto. Pablo recibe el conocimiento de las buenas nuevas acerca de Jesús por revelación directa. Cuando dice ni de parte de hombres ni mediante ningún hombre, es esto claramente lo que está diciendo. Ese encuentro se describe en el libro de los Hechos. ¿Quiere decir esto que Dios puede usar un método como un sueño o una circunstancia personal repentina para instruir a una persona? Ciertamente quiere decir esto. Cuando la Biblia habla de que visiones o profecías o hechos milagrosos como hablar en lenguas iban a tocar a su fin después de la muerte de los apóstoles, no excluye necesariamente que Dios pueda usar determinados sueños o pensamientos o circunstancias apremiantes en la vida de las personas para darse a conocer. Seguramente no algo tan espectacular como le pasó a Pablo, pero pienso, y esto es una opinión personal, que este tipo de cosas como los sueños pueden ser los métodos usados por él en determinadas personas que no tienen conocimiento previo de las Escrituras y que por tanto se puedan encontrar sin consejos ni discernimiento espiritual en determinadas circunstancias. Y sigue diciendo: me maravillo de que tan pronto se les remueva de aquel que los llamó con la bondad inmerecida de Cristo y se les pase a otra clase de buenas nuevas. Explico esto. Esta otra clase de buenas nuevas son la interpretación de la que hablaba antes,
una interpretación que lo único que hace es deformar la sencillez del mensaje original de Jesús y confundir a las personas. Y sigue diciendo, pero no son otras, solo que hay algunos que les están causando dificultades y que quieren pervertir las buenas nuevas acerca del Cristo. Lo dicho, incluso hasta cuando los apóstoles vivían y todavía no habían muerto, la tendencia era a corromper el mensaje que ya era evidente. Y sigue diciendo, sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. Como hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo ahora. Sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas algo más allá de lo que aceptaron, sea maldito. Explico esto. La instrucción era clara. Ni tan siquiera un ángel del cielo, o fuera quien fuera, que deformase lo que inicialmente aceptaron, tenía que ser maldito y por tanto tajantemente rechazado. Y sigue diciendo, ¿es de hecho a hombres a quien estoy tratando de persuadir o a Dios? ¿O estoy procurando agradar a hombres? Si todavía estuviera agradando a hombres, no sería esclavo de Cristo. Explico esto. Esto es muy claro en el resultado que la adscripción a una religión tiene, que la tendencia al final, aunque no se quiera, es a agradar a hombres y tiende ciertamente a la hipocresía. Y sigue diciendo, porque les hago saber, hermanos, que las buenas nuevas declaradas por mí como buenas nuevas no son cosa humana. Esto ya lo he explicado antes. Porque ni las recibí de ningún hombre, ni me fueron enseñadas, salvo mediante revelación por Jesucristo. Pero cuando Dios, que me separó de la matriz de mi madre y me llamó por su bondad inmerecida, tuvo a bien revelar a su Hijo con relación a mí, para que yo declarara las nuevas nuevas acerca de él a las naciones, no me puse a conferenciar inmediatamente con carne y sangre. Aquí de nuevo Pablo minimiza ciertamente el papel de otorgar ningún mérito a ningún hombre, al decir que cuando fue comisionado para declarar las buenas nuevas, no me puse a conferenciar inmediatamente con carne y sangre. Y sigue diciendo, tampoco subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es evidente que Pablo aquí también minimiza el papel de Jerusalén como posible centro de autoridad al decir que no sube allí, como explicando que no recibió ninguna instrucción de parte de nadie ni de ningún lugar particular. Y sigue diciendo, entonces, 3 años después subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Fijaos, 3 años después. Ciertamente cualquier lugar físico a modo de representación de la religión verdadera era completamente ignorado por Pablo, debido a los grandes lapsos de tiempo que pasaba fuera de Jerusalén. Y sigue diciendo, pero de los apóstoles no vi a ningún otro, sino solo a Santiago, el hermano del Señor. Esto es súper importante, es decir, cuando va a Jerusalén, no se encuentra ningún grupo organizado a modo eclesiástico ni cuerpo superior, pues dice que solo ve a Pedro y a Santiago. Y sigue diciendo, ahora bien, en cuanto a las cosas que les escribo, miren, a vista de Dios no miento. Entonces, después de 14 años, volví a subir a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí como resultado de una revelación. De nuevo, el enorme lapso de tiempo de 14 años fuera de Jerusalén, como indica Pablo, muestra claramente que él actuaba fuera de cualquier organización jerárquica a modo de autoridad, y si hubiese existido, ciertamente Pablo era un hereje. Y cuando dice pero subí como resultado de una revelación, muestra claramente que no recibe ninguna carta ni instrucción humana, sino que es mediante una revelación, y esto es a consecuencia del conflicto de la circuncisión que mencioné antes. Es decir, una reunión específica como resultado de un problema, y después de esa no hay ninguna evidencia de que los apóstoles ciertamente estuvieran estáticos en ningún centro permanente a modo de autoridad centralizada, ni se dedicaran a reunirse como un colectivo regularmente para tomar decisiones de corte espiritual o religioso. Los maestros y los ancianos de los que hablan las escrituras griegas ciertamente eran personas que, bien por el tiempo que llevaban como cristianos o bien por su madurez espiritual, ponían a su disposición sus cualidades al servicio de los demás,
pero jamás se vislumbra en la Biblia que estas personas actuasen bajo un halo de autoritarismo que les diferenciase del resto y cuyas interpretaciones, especialmente en asuntos de conciencia, fueran inapelables, coaccionando o amenazando con castigar a quienes no se sometiesen a tal autoridad. El mismísimo Jesús no hizo jamás semejante distinción ni atribución de autoridad de unas personas sobre otras. La libertad cristiana de la que habló tanto Pablo y que me referí y expliqué con cierto detalle en mi audio anterior, era precisamente una liberación de una autoridad mal entendida y desarrollada que descansaba en el Sanedrín judío de los tiempos de los primeros cristianos, y que puso ciertas doctrinas, mandamientos y añadiduras en la vida de las personas que les dificultaba mucho su ordinario vivir basado en una interpretación errónea de la ley. Esa manera de actuar sigue hoy día en las diferentes confesiones que hay actualmente en el mundo, unas en mayor o menor grado. Durante todos los escritos apostólicos, la invitación clara a alcanzar la madurez se extiende a todos los cristianos. Es cuestión de tiempo, en mayor o menor medida, que una persona que tiene en su interior el Espíritu de Dios pase de ser un infante que toma leche para poder crecer y a tomar alimento sólido, a alcanzar la madurez que se espera de todos nosotros, con la facultad de poder animar o persuadir a otros. Como dice Pablo en el capítulo 5 de los Hebreos, pues aunque ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de las palabras de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y Jesús, en el capítulo 13 de Lucas, dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios y a qué lo compararé? Es como un grano de mostaza que un hombre tomó y plantó en su jardín, y creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo se posaron en sus ramas. Esto está en concreto en el capítulo 13 de Lucas, en los versos del 18 al 19. Jesús aquí explica que de algo tan pequeño como un grano de mostaza es esperable que cuando se plante se convierta en un árbol tan grande que hasta los pájaros se posan en sus ramas, ¿no? Esa cualidad espiritual que Jesús espera que crezca irremisiblemente hacia lo alto y no permanezca en un estado continuo infantil a quien siempre hay que alimentar. Me vienen también a la mente unas palabras de David en el Salmo 52 cuando dijo: «Pero yo seré como olivo frondoso en la casa de mi Dios». He tratado de explicar que ni en el mensaje de Jesús ni en las cartas apostólicas se vislumbra en modo alguno que existiera ni se pretendiera a que existiese ningún cuerpo organizado ni jerárquico de hombres destinado a representar ninguna autoridad divina. La jerarquía la establece Pablo por inspiración divina en la primera carta a los Corintios, cuando escribió: «Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios». Por cierto, ahora que leo esto, tengo que pensar si hacer un audio acerca de un tema que genera una división que hay entre muchas personas cristianas, y que es un tema que yo particularmente trato de evitar, precisamente porque lo que se consigue es esto, una división, y por tanto es algo que no construye, que no edifica, sino todo lo contrario. Y se trata de la naturaleza de Jesús y la naturaleza de Dios, si son la misma persona, si son lo mismo. ¿Cuál es el origen de este debate? ¿En qué contexto surge? Y lo que para mí es evidente que dice la Biblia. Los que defienden una versión se basan en unos textos y los que defienden la otra versión se basan en otros. Y es lamentable, la verdad, porque precisamente lo que se genera es eso, una división. Pero bueno, como digo, es algo que trataré con el máximo tacto que pueda más adelante en un posible audio que pueda hacer. Entonces, como decía, la autoridad sobre cualquier persona la tiene Cristo. Y alguien dirá: pero se necesitará a alguien o algo visible para llegar a Jesús, algo que dé cohesión a la creencia en cuestión. Si alguien tiene interiorizado este concepto, tiene asumido dentro de sí mismo el concepto de religión, incapaz de pensar que puede vivir una vida cristiana al margen de cualquier religión, porque piensa inevitablemente que el Espíritu de Dios no puede trabajar sobre él ni vivir en él, y que necesita un sitio físico donde dar forma a esa espiritualidad.
Una persona que piensa así es la mujer de la conversación de Jesús. Necesita de un lugar y de un sistema de creencias particular, un sentido de pertenencia, algo que le dé conformidad a sus ideas. Este es el peligro de la religión. Es exactamente este. Una persona que está convencida de que pertenece a Dios no necesita de un instrumento físico para materializar su espiritualidad. No necesita un crucifijo cuando ora. No necesita a una persona superior para que le confirme que está en la verdad. No necesita una congregación multitudinaria de personas que le dé muestra de que eso inequívocamente tiene que ser la forma de adorar a Dios correctamente. No necesita de un traje ni de una sotana, como dice el dicho, el hábito no hace al monje, y no necesita acudir a ningún edificio especial. Y por supuesto no arrodillarse ante ningún tipo de estatua, ni que le brillen los ojos cuando alguien con una pretendida autoridad apostólica visita cualquier edificio, porque esto, ya lo hablé en mi audio anterior, es idolatría. El mero hecho de conceder autoridad a un hombre, un concepto de autoridad mal desarrollada y que no le corresponde, es idolatría, y está negando la fe y el poder de Dios. Porque cuando Jesús dijo: si alguien me ama, observará mi palabra, y será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada en él, es exactamente eso lo que está diciendo. Y Jesús no necesita de un cuerpo de autoridad fuertemente jerarquizado para estar en una persona, porque esto, aparte de idolatría, tiende a la apostasía, porque las religiones a menudo tienden a suplantar o a disminuir el papel de Jesús como autoridad individual sobre cada uno de sus discípulos. Y esto es muy serio, porque cuando esto sucede, no es a Jesús a quien seguimos a otra cosa, porque las personas siguen, como digo, necesitando lo físico para alcanzar lo espiritual, y la religión es físico, es algo que nos da conciencia de que estamos en el sitio correcto mediante cosas que podemos ver, oír, palpar, pero esto no es fe. Pablo mismo dijo: andamos por fe, no por vista. Entonces, cuando el cristiano genuino es capaz de afirmar y hacer suyas estas palabras de Pablo en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, entonces se comprende que la religión es un intento del hombre de explicarte a Dios, pero que eso no es Dios. En mi audio anterior hablaba de ese ser, al que quiero dedicar un breve audio, porque no merece mucho más, que a menudo se vale no de la mentira burda, no de la mentira evidente, la cual es fácil de detectar, sino de una verdad corrompida o una mentira con apariencia de verdad. Es ahí donde se mueve. La religión, por tanto, no tiene origen de Dios, tiene origen de otra parte. ¿Es peligrosa entonces? Yo pienso que sí. El resultado a menudo que ha tenido la religión en muchas personas es el ateísmo, pues no acaba de dar respuestas. En otras, un vacío porque no llegan a vivir el auténtico mensaje de Jesús. En otras, una dependencia permanente de los hombres en quienes ponen su confianza. Este punto quizás me parece el más grave. A menudo tiende a hacer a la gente hipócrita, a exteriorizar sus creencias en frente de otros. Así, voy a mencionar a continuación los puntos capitales que describen el efecto de la religión en las personas, o dicho de otro modo, cómo funciona la religión. Repetiré brevemente algunos puntos que he tocado, desarrollándolos un poquito más. Como he dicho un poco antes, cuando hablo acerca de esto, hablo principalmente de las confesiones cristianas, a menudo jerarquizadas, que son propias de la cultura occidental, pues la religión oriental, por supuesto, carece de esta estructura, pero como no tiene nada que ver con la Biblia porque no se basan en ella, no las incluyo en este asunto. Porque este asunto de las religiones orientales son otro tema y están muy alejadas del cristianismo, que es realmente el sistema de creencias que ofrece respuestas. ¿Y por qué los ofrece? Porque está basado en las escrituras y en el autor de las mismas. Pero hoy parece muy chic y de ser muy modernos el decir que practico el budismo, o practico el yoga, o practico el mindfulness, que al final son ideas muy light de las principales corrientes orientales. Porque hoy día el sentarse en silencio con una postura súper oriental, con las manos en determinada postura, las piernas de otra, pues eso, como digo, queda muy chic y es de ser muy modernos. Los ejercicios de silencio a los que dirige el verdadero cristianismo no tienen nada que ver con esto. Y son ejercicios que relajan y educan los dos lados de los que estamos hechos,
el material y el espiritual. Y es muy curioso que las personas huyen de esto y buscan respuestas en filosofías orientales que reniegan del cuerpo diciendo en síntesis que es el foco de todo mal. Pues hay que recordar que la India, que es el origen de muchos de estos movimientos, es la más espiritualista de todas las culturas. Sí, sí, espiritualista, que no es lo mismo que espiritual. Aunque es verdad que la Biblia habla de la imperfección en la que nos encontramos después de la caída en Edén, es una imperfección temporal, pero no reniega del cuerpo. Es decir, y esto ya lo hablé en mi audio anterior, Dios se propone crear al hombre dotándolo de un cuerpo material para que se relacione en una tierra material. Y cuando dice que creará una nueva tierra, porque esta es en la que nos encontramos, está completamente ya contaminada, no anula el concepto de materialidad. Subrayo esto porque estas religiones orientales, como no están basadas en las escrituras, reducen el cuerpo a la nada y hablan de conceptos filosóficos de fundirse en la naturaleza en una ausencia completa de un Dios personal, o sea, una aberración. Pues estos ejercicios que menciono tipo yoga, mindfulness, meditación zen y demás historias que quedan muy bien por sus términos elegantes y muy espiritualistas, son, por decirlo de alguna manera, filosofías orientales muy profundas que las han occidentalizado para hacer creer a la gente que están practicando algo. Pero es ridículo. Alguien dirá que la meditación le trae beneficios, y es verdad que lo creo, pero la meditación a través de la oración cristiana supera con creces estos beneficios. El problema es que tendemos a huir del cristianismo genuino como si fuese la peste y nos embarcamos de manera patética en influencias de culturas que no nos son afines y que son muy extrañas al Creador, que sabe perfectamente qué cosas son las que nos benefician. Y cuando alguien sí decide buscar respuestas en el cristianismo, se ve embarcado en 1000 confesiones que dicen ser cristianas, pero que suponen una barrera de obstáculos para llegar a la sencillez del mensaje de Jesús. En fin, era un pequeño aporte sobre las influencias orientales que realmente no tienen nada que ver ni con Dios, ni con Jesús, ni con el hombre. Entonces, ahora indico una serie de puntos para resumir qué es la religión. Insisto en el concepto de religiones cristianas occidentales y el efecto que crea en la persona sincera que busca a Dios, porque esto es muy importante señalarlo. Es decir, hay personas que viven de un modo automático o mecánico dentro de su religión y se sienten cómodas ahí. Su religión es su verdad, pero para la persona que genuinamente busca a Dios y se siente de modo involucrada en el sistema de creencias en el que está, creyendo que es la religión verdadera, para ellas va este audio, porque es inevitable que más tarde o más temprano ese sistema de creencias o esa religión se le derrumbe. Porque se cumple lo que escribió Salomón acerca de qué ocurre cuando una casa, y en el concepto casa se incluye todo lo que está hecho por el hombre, qué ocurre cuando una casa no está construida por Dios, es decir, no viene de Dios, que se derrumba. Esto lo escribe en el Salmo 127. Y es exactamente lo mismo que un doctor en la ley, Gamaliel, que se le menciona en el capítulo 5 de Hechos, dijo acerca de esto. Cuando los apóstoles fueron llevados ante los líderes religiosos para declarar acerca de por qué estaban alterando Jerusalén predicando acerca del nombre de Jesús, entonces él se levantó y dijo: déjenlos ir, porque si esto viene de los hombres, se desvanecerá, pero si viene de Dios, no lo podrán destruir. Esta es la magnífica coherencia y poder de las Escrituras. Salomón y Gamaliel distan entre ellos aproximadamente 1000 años, pero están hablando acerca exactamente de lo mismo. Y ahora entonces, ahora sí paso a indicar los puntos más destacados del efecto que la religión crea en el creyente sincero. 1. Se genera la seguridad de la pertenencia a un colectivo, que su forma de creencia cobra sentido por esa adscripción, de tal forma que crea en la mente un concepto de arca de Noé que garantiza la salvación. También puede hacer que la inmensa responsabilidad diaria que conlleva una relación genuina con Dios se vea diluida en el mérito colectivo y no en el individual. Sin embargo, Jesús advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De tal forma que en el juicio la mera adscripción a una religión no significará nada para Jesús, y tampoco el no pertenecer a ninguna confesión.
Los grandes ejemplos bíblicos mencionados en la Biblia, como he comentado antes, fueron hombres y mujeres que por sus valores y no por su pertenencia a ningún colectivo les granjearon el favor de Dios. ¿A qué religión pertenecía Abraham, que la Biblia le llama el padre de todos los que tienen fe? 2. Anula la fe genuina. La persona ve una institución, un edificio, una convención, una asamblea, un ritual físico, un colectivo dirigido por líderes, de forma que ve materializada su aparente fe. Es exactamente el mismo problema al que se enfrentaron los judíos después de la nueva forma de adoración tras la resurrección de Jesús. El templo, las fiestas periódicas, las grandes muchedumbres, el sonido de las trompetas de los sacerdotes, los animales, sus sacrificios, es decir, todo el ritual físico al que ellos estaban acostumbrados y les daba conciencia de su identidad religiosa, termina por desaparecer y la realidad pasa a ser algo espiritual. Fue una transición ciertamente difícil, y esa tensión se ve a menudo descrita en los consejos de las cartas de Pablo a los judíos. Se requirió ciertamente mucha fe a estas personas acostumbradas a percibir las cosas a través de su realidad religiosa física diaria. Pero como dijo Pablo, andamos por fe, no por vista. De manera que lo físico supone un impedimento serio para el desarrollo de una fe genuina basada en una relación con algo que no se puede ver con los ojos. 3. La persona adopta una actitud pasiva de recibir la instrucción de sus pastores, ancianos o como quiera llamarse, de forma que se anula el evidente crecimiento espiritual que Dios espera. Es decir, esta situación, que debería ser temporal, se convierte en algo permanente. Es algo que se opone directamente al consejo bíblico descrito en el libro de los Hebreos en su capítulo 6, cuando Pablo dijo que una vez dejando atrás las enseñanzas elementales acerca de Jesús, se avanzara hacia la madurez. O en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, cuando dice que no pudo hablarles como a seres espirituales, sino como a niños, dándoles leche en vez de carne, para que de esta manera pudieran recibirlo. Es decir, la persona que acude a ocupar un asiento para recibir la enseñanza una y otra vez no está avanzando como Dios quiere que se avance, porque esta fórmula está equivocada, y una vez que se acoge, se instala en ella permanentemente. Cuando Jesús habló de un esclavo fiel y prudente a quien él nombraría para dar su alimento a sus siervos, en el capítulo 24 de Mateo, estaba pensando en todos los cristianos que, una vez hechos fuertes en conocimiento, fuesen capaces en su madurez de ayudar a los más débiles o a los más nuevos. La figura de un esclavo no es una clase especial que se sitúa de manera permanente y centralizada en explicar la Biblia a un resto que se sienta también permanentemente en un asiento a recibir la instrucción. Es común en las Escrituras en asemejar a un verdadero discípulo de Jesús como un esclavo o un siervo que, una vez fuerte y desarrollado, trabaja para los intereses de su amo. Por cierto, en este texto de primera carta a los Corintios que acabo de leer, Pablo explica también una situación que habla muy bien del error que surge en el ilimitado número de religiones hoy día. Pues habla de que las personas empezaron a hablar de que unos pertenecían o seguían a Apolo, que era un discípulo que daba su testimonio en los tiempos de Pablo, y otros decían que pertenecían a Pablo. Entonces el mismo Pablo dice, unos dicen yo pertenezco a Apolo, otros dicen yo pertenezco a Pablo, pero realmente el Cristo existe dividido. Aunque desde el principio he hablado de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, donde se ve claramente cuál era la esencia de un verdadero seguidor de Cristo, donde ella hablaba del vosotros, nosotros, aquí en este relato también se ve el concepto divisivo de yo sigo a esto, tú sigues a aquello, y que la Biblia se alza en contra de esto claramente, pues el foco de atención es Jesús mismo, no en el medio para llegar a él. 3. Como sucede en todas las religiones, se mezclan elementos de la verdad con elementos de la mentira o del error. Esto, como ya hablé de ello en mi audio anterior, es una de las tácticas del que menciona la Biblia que es el padre de la mentira. Es decir, como la mentira burda o evidente es fácil de detectar, se mezclan con la verdad corrupciones de la misma. Esto se traduce en que, sin excepción, tienen un tronco común en el que coinciden, pero luego surgen doctrinas o teologías o desarrollos de conceptos que las distinguen del resto y que les son propias. Y se genera mucha división, de manera que se pierde el foco en lo que verdaderamente importa,
De modo que se cumple el texto que dice la Biblia del capítulo 7 de Marcos cuando dice: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. En vano siguen adorándome porque enseñan como doctrinas preceptos de hombres». Y sigue diciendo: «Invalidáis el mandamiento de Dios por causa de su tradición». Es increíble lo bien que describe la realidad de las religiones la Biblia misma, porque hay que tener presente que estas advertencias eran precisamente dirigidas a personas que pertenecían a la religión, no a personas fuera de ella. Hay algo muy claro también en las palabras de Jesús, cuando les preguntó a sus adversarios acerca de la enseñanza de Juan, que de dónde era, si del cielo o de los hombres. Jesús está dejando claro aquí que aún en materia religiosa o espiritual hay cosas que son de hombres y por lo tanto no son del cielo. Hace clarísima esta distinción y por lo tanto advertirnos que el mero hecho de que una enseñanza diga estar basada en las Escrituras puede ser cosa de hombres y no de Dios. 4. Se enseña a aceptar y no a pensar. Es curioso, pero aquí el mero hecho de recibir una enseñanza de alguien que ostente un liderazgo en una iglesia o en una congregación, es decir, el hecho de entenderlo da automáticamente la sensación a la persona de que es uno quien ha llegado a discernir el punto bíblico en cuestión, y porque lo entiende, lo acepta, dándole la percepción de que ha llegado a la conclusión él mismo. Pero el crecimiento genuino que se describe en la Biblia es un crecimiento personal, de una lectura personal continua de las Escrituras. Y porque este ejercicio es sincero y la persona llega a amar la lectura de las Escrituras, entonces el Espíritu de Dios hace el trabajo de guiarle a entender el verdadero significado. Hay personas que en este punto prefieren que otros hagan este trabajo, pero esto es un error grave. Es cierto que algunas veces podamos no entender algo en cuestión, un pasaje, una profecía, algo puntual, pero os puedo asegurar que la esencia crítica y fundamental del espíritu que reside en las Escrituras guiará a la persona sincera al entendimiento correcto. Es por esto que Jesús dice que pocos son los que hallan el camino. Y Salomón, hablando de la persona que es valiosa ante los ojos de Dios, dice: 1 entre 1000 hallé. Yo, sinceramente, veo que encontrar a una persona que ame a Jesús, ame a Dios y ame la lectura individual de las Escrituras es incluso hoy día mucho más que en la antigüedad algo extremadamente raro. Pero Dios nos ha hecho seres racionales, con una mente capaz de discernir la mentira de la verdad. Esto no dependerá en el fondo de nosotros mismos, pero si Él ve que en espíritu y en verdad, como dijo Jesús, una persona hace de la lectura de la Biblia algo placentero, el éxito está asegurado. El éxito está asegurado, porque ya no es uno, sino Dios quien lo hace crecer. Entonces se cumple, y de nuevo volviendo al relato de Pablo de antes, que tras zanjar las divisiones de las personas que decían yo sigo a este y yo a aquel, entonces pasa a afirmar: porque ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino que es Dios quien lo hace crecer. Hay personas que piensan que si cada uno entonces decide individual y libremente cómo entender la Biblia, entonces apaga y vámonos, como dice el dicho, porque piensan que entonces no habría cohesión y habría una multitud de errores y cada uno pensando lo que quiere. Pero es que es este el error en sí, y esta es la verdadera falta de fe. Precisamente hay 1000 confesiones porque se entrega a unos pocos la capacidad de interpretar y enseñar cuando realmente no está el Espíritu de Dios detrás, que opera individualmente en la persona, sino que es el espíritu de una clase de hombres específica que ostenta la enseñanza de una élite a modo de Sanedrín, que imponen la enseñanza a los demás. Si alguien piensa que la verdad tiene que estar organizada y que tiene que haber dirigentes y que tiene que haber un grupo que dé forma a las enseñanzas cristianas, está basándose en un concepto que definitivamente no es bíblico. Hay infinidad de textos en las Escrituras que hablan de que la relación con Jesús y con Dios, y por tanto el crecimiento espiritual, es un crecimiento personal e individual, porque el Espíritu de Dios y no otra cosa es la que opera sobre la persona. Esa unidad de mente en la misma forma de pensar que Pablo menciona en la primera carta a los Corintios hace alusión precisamente al consejo reiterado sobre la ausencia de divisiones que él continuamente veía en las congregaciones.
Pero esa unidad no era uniformidad, son dos conceptos diferentes. Era imposible que un judío que se hubiera convertido al cristianismo fuera absolutamente homogéneo y uniforme en pensamiento o rutina diaria con un romano o un corintio que acabara de conocer el cristianismo. ¿Por qué? Porque es muy evidente, según los relatos de Pablo, que a algunos judíos se les permitió, por asuntos de conciencia, seguir determinados rituales que venían de la ley mosaica, que realmente ya estaban caducos o destinados a desaparecer, pero toda esa identidad religiosa de tantos siglos no se podía borrar de la mente de ellos en 2 días. Por eso algunos, o incluso muchos, siguieron observando el sábado, observando determinadas prohibiciones a la hora de ingerir algunos alimentos, y así con más preceptos. No se les juzgó por ello. Lo que se les instó es precisamente a no obligar o a persuadir a ninguna persona que no era de origen judío y que acababa de convertirse al cristianismo a observar esos preceptos. ¿Y podemos decir que aún así había unidad? Por supuesto que la había, porque la unidad no venía de una uniformidad doctrinal, venía basada en el testimonio de que Jesús había sido enviado por Dios. Ese era el asunto capital que daba cohesión, el tronco fundamental, la piedra angular. Acerca de la libertad cristiana he hablado en mi anterior audio, pero básicamente trataba de esto. A modo de ejemplo, uno puede ver un bosque con miles o millones de plantas o árboles absolutamente diferentes entre sí, incluso algunas muy discordantes unas con otras, pero juntas hacen el bosque. Hay religiones que impulsan no ese concepto de unidad que da gloria a Dios, sino el de uniformidad que haría que todos los árboles fueran iguales, y el que difiera se le corta o se le amonesta severamente. Aunque hoy día la Iglesia Católica ya no emplea la Inquisición, que hay que recordar que no solo fue un instrumento de la propia Iglesia, sino que a menudo fue el propio Estado el que hacía uso de ella, es de sobra conocida la auténtica barbaridad y brutalidad que se empleó contra personas por diferir de la ortodoxia, la corriente oficial, cuando realmente nunca renegaron de su amor por Jesús ni por Dios. Así que Dios espera que se le adore racionalmente, con capacidad de discernimiento y capacidad de pensar, porque precisamente esos atributos han sido creados y dados por él mismo al ser humano. 5, y aunque muy relacionado con el punto que acabo de mencionar, otro que es de vital importancia. Esa élite o clase especial que se atribuye funciones a modo de cuerpo superior, como se actuaba en los tiempos de Jesús, reclama autoridad, de tal forma que el no estar completamente alineado con esa autoridad y con la doctrina o idea que surja de ella, si la persona no ve indicios de base bíblica según él o ella lo percibe de su lectura en las Escrituras, se le transmite que está en desacuerdo con el mismo Dios, porque esa autoridad es a modo de autoridad apostólica, o comparándose a menudo con la autoridad que tuvo Moisés cuando sacó a Israel de Egipto. Es decir, ese grupo o clase sacerdotal reclama a menudo que es el medio o portavoz de Dios en la tierra, un intercesor más, aparte de Jesús. A mí me sorprende que las personas no vean lo aberrante que es esto desde el punto de vista que transmiten las Escrituras. La única figura, el único nombre y el único ser que es mediador entre la persona y Dios es Jesucristo. El capítulo 4 de Hechos dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. La única fuerza que es capaz de hacer de una persona un cristiano genuino es el Espíritu de Dios. Nunca una organización humana, por muy milenaria o por muchas atribuciones que cualquier religión se dé ella misma. El hecho de nosotros estamos basados en la Biblia no es garantía absolutamente de nada, pues es una reclamación de autoridad que nunca se dio ni tan siquiera entre los apóstoles. Ya he descrito en qué consistían las funciones de los apóstoles, que estaban muy alejados de cualquier concepto de centralización a modo de gobernantes sobre los demás, y que el ejemplo de Pablo, según relata él en varias partes de sus cartas, especialmente en sus textos en el libro de los Gálatas, aleja semejante pretensión de autoridad. Pablo a menudo describe que era un trabajador incansable, que nunca intentó que las personas a las que predicaba le sustentasen a modo de privilegio para dedicarse mejor a este testimonio. Y además esto lo menciona reiteradamente, que tanto a él como a otros le suponía un desgaste importante, pero que por amor a ellos soportaban todas estas circunstancias. En la segunda carta a los tesalonicenses escribe:
Ya sabéis cómo debéis imitarnos. Recordad que cuando estuvimos entre vosotros, no vivimos desordenadamente ni comimos del pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser carga a ninguno de vosotros. Porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, no solo dice él esto como acabo de leer, sino que impone un modelo a imitar. Pero este concepto de autoridad tiene base bíblica. Las escrituras griegas animaban a estar sujetos a ancianos, maestros y a superintendentes. En el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, Pablo escribió: «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros». ¿Se contradice este consejo de Pablo con lo que Jesús dijo acerca de no llaméis maestro a nadie, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos? Literalmente no. Se contradice en el momento en el que ese orden del que Pablo escribió transitase hacia una posición o puesto permanente de autoridad a modo de liderazgo sobre el resto. Porque ahí ya desaparece la madurez o las cualidades de algunas personas que eran maduras espiritualmente, puestas al servicio de otros cuando fuese necesario, y aparece el concepto de autoritarismo. Es que son dos conceptos diferentes. Escuchad bien el consejo de Pablo y ahora este de Ignacio de Antioquía, que vivió entre el año 30 y el 107 de nuestra era común, y se considera como uno de los padres de la Iglesia católica, pero evidentemente ya fuera de mención o relato inspirado alguno de las Escrituras. Estad sujetos a los superintendentes como a los apóstoles de Jesucristo. Vuestros superintendentes ocupan la asamblea en lugar de los apóstoles. Someteos al cuerpo de superintendentes como a la ley de Cristo Jesús. Es evidente que a la alusión continua como a los apóstoles reclama un desarrollo falso acerca de esa autoridad de los apóstoles que definitivamente no tuvieron. Los apóstoles, como ya he dicho anteriormente, tuvieron un propósito fundacional, siguieron ejecutando milagros, siguieron profetizando profecías genuinas y siguieron teniendo visiones tal y como las tuvieron profetas más antiguos. Pero tras ellos, cualquier alusión a someteos a, estad sujetos a, comparándolo como a los apóstoles, es una deformación espuria para reclamar una autoridad que no corresponde. Esos dones que tuvieron los primeros discípulos de Jesús y que no tuvieron solo los apóstoles de hacer milagros, hablar en lenguas y demás, definitivamente acabaron cuando todos ellos murieron. Las escrituras se completaron y el cristianismo se fundó no ya realmente por el poder de ellos, sino por aquel que les infundió poder desde el cielo, el mismo Jesús. Se vienen a la mente sus famosas palabras cuando dijo: «He venido a prender un fuego en la tierra, y qué más he de desear sino el que ciertamente ya comience». Jesús hace que nazca el cristianismo. A sus apóstoles y a sus primeros discípulos les concedió autoridad divina para ejecutar milagros, y lo asientan en toda la cuenca mediterránea. Pero definitivamente es el mismísimo poder de Jesús, de manera directa, el que hace que el fuego siga ardiendo, no a través ya de ningún sistema central localizado en ningún sitio. Seguir intentando prolongar aquello y depositar aquella autoridad en hombres que surgieron después era algo que ya predijo que vendría cuando Pablo dijo en el libro de los Hechos: «Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos». Este tipo de advertencia sobre personas que deformaban las escrituras, de hecho, ya operaba en los tiempos de los primeros cristianos. Pedro escribió en su segunda carta que ya había personas que torcían las escrituras para su propia perdición. Es clave entender cómo surge el concepto de autoridad centralizada en una institución, reclamando sumisión en base a la supuesta sumisión que los discípulos tenían bajo los apóstoles. Si uno lee de manera sincera todas las cartas de los apóstoles, verán que jamás había pretensión alguna de coacción ni intimidación sobre los demás.
esa fórmula de acción no proviene de Dios. Dios ha escogido siempre a sus hijos en base a la libre elección de la persona, en base a su interés genuino, que decide adorar a Dios por motivos sinceros. Recordamos aquellas palabras famosas de Jesús cuando dijo: «Vengan a mí los que se inquietan y estén angustiados, y yo les refrescaré, porque soy de genio apacible y humilde de corazón». Y Dios mismo, mediante Malaquías, dijo: «Pónganme a prueba en esto». Fijaos la fuerza de la expresión que el mismo Dios Todopoderoso dice, que a pesar de ser el ser más importante del universo, su humildad y cercanía es palpable cuando dice: «Pónganme a prueba». Pues bien, dice: «Pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes una bendición hasta que no haya más carencia». Se ve claramente que ni Jesús ni de Dios vino nunca una especie de autoritarismo para obligar a nadie a creer en ellos. Pues bien, como decía, es clave el conocer cómo surge esa autoridad, que en el fondo es autoritarismo centralizada. Y para ello es importante conocer cómo surge la Iglesia Católica, pues comprendiendo la fórmula que se empleó, sucede exactamente lo mismo en todas las demás confesiones, con matices y palabras diferentes, con apariencias físicas distintas, pero el concepto o el modelo es exactamente el mismo. No tengo una especial animadversión por la Iglesia, sinceramente no. De hecho, siento una profunda admiración por el señor Ratzinger, de quien he leído un par de libros suyos y realmente es muy edificante. Me parece una persona con un profundo conocimiento de la historia, del desarrollo del mundo a la luz de las Escrituras, y creo sinceramente que amaba a Jesús y sentía un profundo respeto por la Biblia. Evidentemente, y según lo que leo yo de la misma Biblia, hay determinadas doctrinas que él evidentemente defendía por su pertenencia a la Iglesia que yo no comparto. Pero comento esto porque conozco las aberraciones que la Iglesia cometió y su persecución implacable con todo lo que ella consideraba como herejía. También conozco todas las cosas que hizo bien. Es decir, el Imperio Romano, y no me desvío de lo que estoy explicando, deja el legado de sentar las bases del derecho y las estructuras políticas que perduran hasta hoy, entre otras muchas cosas. Pero cuando se desmorona en el siglo V, quien toma el testigo de seguir romanizando y de cristianizar Europa es la Iglesia Católica, que comenzaba su ascenso como institución también cultural, con deformaciones, cierto, que es de lo que estoy hablando aquí, pero ese aluvión de conocimientos y estructura de valores morales basados en el cristianismo fueron transmitidos a partir del siglo V por toda Europa por la Iglesia como institución. Para quien critique a la Iglesia Católica, muy común en determinadas confesiones cristianas minoritarias, han de saber que la Biblia que ellos mismos leen están basadas en la lista de libros que la Iglesia misma consideró inspirados, formando lo que se llama el canon bíblico. Esto lo comento porque el mero hecho de que una confesión minoritaria critique con dureza a la Iglesia no le hace garante de ser en absoluto una confesión ni más pura ni más basada en las Escrituras. Ya he comentado que en todas, absolutamente en todas, conviven elementos de la verdad con elementos del error o de la mentira. Entonces, volviendo al tema del inicio del concepto de autoridad centralizada y que es común en la mayoría de las religiones cristianas hoy día, en mayor o menor grado, surge cuando determinadas familias acomodadas de origen romano, y por supuesto tras la muerte de los apóstoles, empiezan a acariciar la idea de ser contemporáneos, alumnos o incluso descendientes de los apóstoles. Poco a poco ese concepto va tomando forma y se aleja de la sencillez que existía en los tiempos de los primeros discípulos, donde aquellos hombres que la Biblia mencionaba como ancianos o maestros eran hombres con cualidades que estaban puestos al servicio de los demás, pero nunca como una especie de posición permanente y profesionalizada. Con el pasar del tiempo, el surgimiento de una institución como poseedora de la verdad para todo el mundo, que es el significado de la palabra católico, encontró su fundamento en la conexión íntima con el concepto de la autoridad de los apóstoles y cuyo origen, como digo, venía de determinadas familias romanas de ilustre y rancio abolengo. Surgía la Iglesia católica, apostólica y romana. El concepto de autoritarismo fue gradual pero creciente. Las homilías clementinas, que fueron escritos bajo la autoría de un obispo llamado Clemente de Roma, decían referencia a los ancianos:
se empleaba la palabra griega presbítero. Los hermanos no pueden ignorar el peligro en el que incurren al desobedecerle, ya que quien desobedece sus órdenes a Cristo desobedece, y quien desobedece a Cristo ofende a Dios. Es importante reflexionar en semejante concepto. Desobedecer a un hombre era igual que desobedecer a Jesús y por tanto ofendía a Dios. Pero era obvio el concepto subyacente. Se desobedecía la autoridad y aunque hombre venía de Dios. Uno de los conceptos clave y enseñanzas fundamentales de la Biblia, del que hablé en mi anterior audio, era precisamente la enseñanza constante desde las escrituras hebreas de que la confianza no debe estar puesta en el hombre sino en Dios, y que en materia espiritual, cobrando ya un énfasis absoluto tras la venida de Jesús, esa confianza y esa autoridad solo la posee Él, porque como dijo Pedro en cierta ocasión, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. A pesar de lo bien conocido que es este texto, escrito en el capítulo 5 de los Hechos, llama la atención que determinadas confesiones, como los testigos de Jehová, no dudan en enorgullecerse de tener un cuerpo gobernante compuesto por hombres que tienen la autoridad de instruir a los demás, apelando a que se basan en las Escrituras. Esto es paradójico, pues a la vez que critican la estructura jerarquizada y las élites de la Iglesia Católica a modo de padres, sacerdotes, obispos y demás, piensan que en su caso es diferente, cuando es exactamente lo mismo. Ellos también tienen su propio Vaticano, aunque no lo quieran ver. Se cumple el dicho de Jesús de ver la paja en ojo ajeno y no ver la propia viga que hay en el tuyo. Y la prueba de fuego es la siguiente. Si el contradecir o negar algún punto de alguna doctrina, de acuerdo a lo que uno perciba de su lectura de la Biblia, le lleva a estar en una posición de desobediencia a Dios mismo, según la religión a la que pertenezca, ahí empieza el problema. Porque entonces puede darse el caso de que una institución o una organización, sea la que sea, puede anular o doblegar lo que el mismísimo Espíritu de Dios nos transmite a través de su libro. Y esto no es grave, es muy grave, porque entonces la pregunta es, ¿a quién le das tú la autoridad? ¿A los hombres o a Dios? Nos acordamos de nuevo de aquella pregunta de Jesús, ¿no? Cuando dijo, la enseñanza de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Era claro para él dónde residía la verdadera genuidad de una enseñanza. Sea la misma Iglesia como institución o cualquier otra organización basada en la misma raíz del modelo, que lleve a la mente del creyente la idea de que esa organización posee una autoridad dada por Dios mismo y que por lo tanto requiere de nosotros un sometimiento y una fe incondicional, sea quien sea, se sitúa en la siguiente posición descrita por Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 2, cuando dice: se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar él mismo que es Dios. Esto evidentemente enfocado en el concepto de autoritarismo de una organización o una institución. Para ir finalizando, y aunque todos los puntos anteriores son fundamentales para saber discernir qué clase de cristianismo es el que Dios mismo espera de nosotros, el asunto más grave es que el papel de Jesús como mediador, como intercesor, como abogado nuestro frente a Dios, como maestro, como sumo sacerdote, como nuestro único gobernante, como nuestro líder, se ve suplantado, compartido o hasta anulado por una institución humana. Esto es un asunto muy serio, porque se da el caso que, aun reconociendo a Jesús como lo que verdaderamente es, en el fondo el creyente tiene interiorizado el concepto de que es necesaria una organización religiosa que dé forma a la cosa, algo visible que le confirme su fe. Con lo cual Jesús, que puede actuar de manera directa sobre la persona, necesita otro intermediador más para llegar a él porque la persona en cuestión es la que pone el filtro. Esto es aberrante y es negar la fe, porque ya no es fe, es andar en la aparente seguridad física que uno ve en su forma de adoración particular. Por eso los judíos que sí creyeron a Jesús se vieron en una etapa de transición muy dura y muy difícil,
porque como he dicho antes, pasaron de una realidad religiosa palpable y visible en todo lo que hacían a creer en lo que él mismo dijo: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y también en otra parte dijo: felices los que no vieron y sin embargo creen. Se produce también la siguiente paradoja. Quienes creen imposible que Dios actúe de manera directa sobre ellos mismos, no dudan sin embargo atribuir que esa actuación directa sí se dé en otros hombres a los que ellos mismos llaman líderes. Me fascina leer a Salomón. Él escribió el libro de los Proverbios y Eclesiastés, y también alguno de los Salmos. Él escribió en el capítulo 16, en su versículo 9, el corazón de un hombre puede idear su camino, pero la dirección de los pasos los efectúa Dios mismo. Aquí vemos que la persona que realmente le pertenece a Dios puede en su interior idear por dónde irá en la vida, qué decisiones tomará, pero después es Dios mismo quien decide la dirección de esos pasos, que pueden ir al revés de lo que esa persona decidió, porque es Dios quien la dirige, según su inmensa sabiduría y voluntad. Y Jesús dijo: si alguien me ama, observará mi palabra, y será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. En estos textos, la relación personal y directa de Dios con el hombre como persona es evidente. Podría seguir añadiendo que la religión a menudo conduce al ateísmo, pues no consigue dar respuestas claras en el creyente genuino al fomentar un cristianismo mecánico, predecible, altamente organizado, como realmente también la confianza está puesta en hombres y no en Dios. Los excesos y los escándalos morales de quienes consideran sus líderes pueden conducir a dudas, y el desencanto puede ser tal que finalmente también conduzcan a ese ateísmo, que promueve muchas divisiones entre las personas, que se pierde el punto focal en Jesús y se eternizan en debates acerca de doctrinas que les son propias, de manera que la persona adopta una postura a la defensiva, pues darse cuenta de un posible error en lo que haya estado creyendo durante probablemente toda su vida, sinceramente ni lo contempla, y por tanto desaparece la autocrítica y la investigación genuina, y eso es muy peligroso. Pero creo que he cubierto bien todos los puntos que quería destacar. Quien piense que necesita una religión para llegar a Dios se equivoca. Dios ofrece la promesa de actuar directamente contigo. Solo hay un mediador para esa relación, el que es su mismísima imagen, su propio Hijo. Pero cuando oras, no hay ningún anciano, ningún sacerdote, ningún presbítero, ningún pastor en esa oración. Allí estáis solos tú, Dios, y su Hijo intercediendo por ti. Dios no es ninguna religión. No hay absolutamente ninguna religión que le represente. Muy al contrario, en todas las religiones al final el espíritu humano borra y distorsiona e impide que el Espíritu de Dios, mediante su Hijo, llegue de manera directa sobre ti, sin filtros. Para muchas personas puede resultar intimidante generar inseguridad el relacionarse con Dios sin la ayuda de una religión. Pero lee las Escrituras. La mayor parte de los hombres que tuvieron la aprobación de Dios, que tuvieron relaciones íntimas con Él, fueron perseguidos a menudo por lo que en principio era el canal de comunicación de Dios, su sistema religioso centralizado de sus días. Si lees a David en sus salmos, verás que algunas veces fue perseguido por extranjeros, pero en otros casos menciona que fue dentro de su mismo sistema, un pueblo que ostentaba el nombre de Dios, quien es el foco de la hostilidad hacia Él. Y así también pasó con muchos profetas, perseguidos por la Jerusalén como sistema, ciudad que actuaba a modo de centro religioso judío. Y por supuesto, para no ser la excepción, Jesús mismo juzgado y matado por lo que se suponía que era la autoridad central religiosa que actuaba como intérprete de la ley, el Sanedrín. Ha sido muy común, precisamente, que estos centros de autoridad durante toda la historia han sido culpables de una violencia sin igual. Hoy día quizás no haya este tipo de brutalidades para corregir las herejías, según ellos mismos consideraban, pero hoy día el daño emocional que un centro religioso autoritario puede ejercer hacia determinados cristianos que en su sinceridad no comulguen del todo con la doctrina oficial puede ser grande. La mayoría de las veces no hay un cuestionamiento de las enseñanzas fundamentales, sino esas doctrinas extrañas que toda religión cristiana tiene hoy día y han tenido siempre. Y ese autoritarismo suele surgir en religiones altamente organizadas,
que cuenten con un cuerpo superior que actúe a modo de portavoz de Dios en la tierra. Sin embargo, y a pesar de todo esto, fueron personas individuales que se relacionaron con Dios de manera personal, directa, quienes disfrutaron de su protección, al margen de cualquier organización religiosa. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Sara, Ana, Noé, todos ellos son ejemplos de valores, no por pertenencia a ningún colectivo, sino por una fe genuina que les llevó a vivir una vida que honraba a Dios. Pablo mismo abandonó el típico sistema centralizado religioso de sus días, pero no entró en otro distinto. Entró a una forma de vida basada en una relación real, en una libertad, como la denominó muchas veces él, basado en una relación directa con Dios. Y en la libertad es donde el cristiano genuino demuestra quién es y quién quiere ser. Se pone a prueba verdaderamente la calidad de la fe. Y ahí es donde suceden las grandes cosas, los grandes cambios. Los grandes desafíos que experimenta David en los Salmos es entonces cuando se entienden, porque se experimentan. De tal manera que uno ve que efectivamente la Biblia tiene poder y está viva, porque uno lee esos salmos y es como si en vez de haberlos escrito David hace 3000 años, los hubieses escrito tú mismo, en base a tus experiencias. La comunión íntima con Jesús es imprescindible según la voluntad de Dios, pero la religión puede alzarse como un impedimento muy serio para detectar y vivir en toda su extensión esta comunión con Él. Ninguna organización religiosa debe ocupar ese lugar. Ninguna. La religión es Jesús mismo, sin filtros. Debemos asegurarnos de que nos conoce, que no tenga Él mismo que pasar por el filtro de ninguna religión porque nosotros lo hayamos decidido así. Conceder la confianza y la autoridad en hombres como intercesores o portavoces ante Dios y no en y a través de Jesús mismo puede situarte en una situación muy delicada cuando Él venga. El asunto es importante. Por tanto, ser cristiano es hoy día y ha sido desde el mismo principio un modo de relacionarte con Dios, con su Hijo y con el mundo basado en valores morales descritos en las Escrituras. Una percepción de la vida y de lo que viene en el futuro que solo Él es capaz de transmitirte. No es el cumplimiento de determinados programas, visitas a tus iglesias, realización de determinadas obras impuestas desde una cúpula humana. Es tu vida misma, tus obras y tus frutos, como Jesús dijo. Abundarán, serán muy evidentes, pero no serán consecuencia de una lealtad institucional a ninguna organización, sino una lealtad a Dios mediante su Hijo. Hace 3500 años, un hombre se acercó por curiosidad a una zarza que, a pesar de que estaba ardiendo, no se quemaba ni se consumía. Al acercarse, una voz salió y le dijo: Moisés, quítate las sandalias porque el suelo en el que estás es suelo santo. Tras averiguar que era Dios mismo quien se estaba manifestando de aquella manera, le preguntó: Señor, ¿cuál es tu nombre? El nombre de Dios es pronunciado por muchos y evitado pronunciar por respeto por muchos otros. La realidad es que aparece miles de veces en las Escrituras, especialmente en las hebreo-arameas, pero hay un cambio drástico y una reducción importante en su uso en las Escrituras griegas. ¿A qué se debió ese cambio? En mi próximo audio veremos que el nombre de Dios va mucho más allá de la mera pronunciación de una palabra y también cuál era la forma favorita de Jesús de dirigirse a Dios. Que el Dios Todopoderoso os favorezca en todo sentido mediante su Hijo amado, Jesús.